Imagina, por un momento, que eres un peregrino en el año 1119, caminando por los polvorientos senderos hacia Jerusalén. El sol del desierto te quema la piel, tu agua se agota y de repente escuchas el galope de caballos acercándose por detrás. Tu corazón se acelera. Son bandidos, sarracenos, pero entonces ves algo que te tranquiliza al instante. Una cruz roja sobre un manto blanco inmaculado. Son ellos, los monjes guerreros más temidos y respetados de toda la cristiandad. Los caballeros templarios han llegado para escoltarte a salvo. Antes de que te sumerjas en esta fascinante historia que te acompañará durante la próxima hora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta, que te ayudarán a conciliar el sueño mientras aprendes sobre los episodios más extraordinarios de la humanidad. Esta noche te llevaré a través de casi 2 siglos de una de las organizaciones más poderosas, misteriosas y controvertidas que jamás existió, desde sus humildes comienzos en las ruinas del Templo de Salomón hasta su trágico final en las hogueras de París. Acomódate cómodamente, cierra los ojos si lo deseas y déjate transportar a una época donde la fe y la espada caminaban de la mano. El año 1119 marca un momento crucial en la historia de las cruzadas. Jerusalén había sido conquistada 20 años antes por los ejércitos cristianos de la primera cruzada, pero la ciudad santa seguía siendo un lugar peligroso para los peregrinos occidentales que llegaban en grandes números. Los caminos que conectaban los puertos costeros con Jerusalén estaban plagados de bandidos, asaltantes sarracenos y aventureros sin escrúpulos que veían en los peregrinos cristianos una oportunidad fácil para obtener botín. Fue en este contexto que un noble francés llamado Hugh de Payns, originario de la región de Champagne, concibió una idea revolucionaria. Junto con 8 compañeros de armas, todos ellos veteranos de las cruzadas, decidieron formar una hermandad militar religiosa cuyo único propósito sería proteger a los peregrinos en su viaje hacia los lugares santos. No se trataba simplemente de una banda de mercenarios o de una cofradía de nobles. Estos hombres hicieron votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, convirtiéndose en los primeros monjes guerreros de la historia occidental. Hugh de Payns se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén, primo del famoso Godofredo de Bouillon, y le expuso su plan. El rey, que conocía de primera mano los peligros que enfrentaban los peregrinos, no solo aprobó la iniciativa, sino que ofreció a estos 9 caballeros algo extraordinario. Le cedió una parte del complejo del Templo de Salomón como su sede permanente. Era una ubicación simbólicamente perfecta, pues el templo había sido el corazón espiritual del judaísmo y ahora se convertiría en el hogar de estos nuevos guardianes de la cristiandad. Las condiciones de vida de estos primeros templarios eran de una austeridad extrema. Dormían de 2 en 2 en cada cama, no por falta de espacio, sino como símbolo de su voto de pobreza. Sus comidas eran frugales, sus oraciones constantes y su dedicación absoluta. Durante el día, patrullaban los caminos peligrosos, especialmente la ruta entre Jaffa y Jerusalén, escoltando caravanas de peregrinos y enfrentándose a los bandidos que los acechaban. Por la noche, volvían a su modesta sede
en las ruinas del templo para rezar y planificar las expediciones del día siguiente. Los primeros años fueron duros y llenos de peligros. Los 9 caballeros originales tenían que cubrir centenares de kilómetros de territorio hostil con recursos limitados. No tenían el apoyo de una gran organización, ni los fondos necesarios para equipar ejércitos enteros. Su reputación se forjó lentamente, expedición tras expedición, rescate tras rescate. Los peregrinos comenzaron a hablar de estos misteriosos caballeros de manto blanco que aparecían cuando más se les necesitaba. Luchaban con una fiereza sobrenatural y desaparecían tan silenciosamente como habían llegado. La noticia de esta nueva orden militar religiosa comenzó a extenderse por toda Europa. Las cartas de peregrinos agradecidos llegaban a Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, contando historias extraordinarias sobre estos monjes guerreros que habían renunciado a toda riqueza personal para dedicar sus vidas a proteger a los cristianos en Tierra Santa. Era algo completamente nuevo en el mundo medieval. Hasta ese momento, los monjes rezaban y los guerreros luchaban, pero nunca habían existido hombres que hicieran ambas cosas con igual dedicación. El momento decisivo llegó en 1129, 10 años después de la fundación de la orden. Hugh de Payns viajó personalmente a Europa para buscar apoyo oficial de la Iglesia y reclutamiento de nuevos miembros. Su primera parada fue Francia, donde se reunió con el hombre más influyente de la cristiandad occidental, Bernardo de Claraval, el abad cisterciense, cuya palabra tenía más peso que la de muchos reyes. Bernardo de Claraval quedó fascinado por el concepto de los templarios. En una época donde la Iglesia luchaba constantemente contra la violencia descontrolada de los señores feudales, aquí tenía ante sí a guerreros que habían puesto su espada al servicio de Dios de manera absoluta. Bernardo no solo apoyó la causa templaria, sino que escribió una obra maestra de propaganda religiosa titulada De Laude Novae Militiae, en elogio de la nueva milicia, donde desarrolló toda una teología de la Guerra Santa que justificaba teológicamente la existencia de los monjes guerreros. El apoyo de Bernardo de Claraval fue crucial para el Concilio de Troyes de 1129, donde se reunieron los principales prelados de Francia para examinar oficialmente la orden templaria. Hugh de Payns compareció ante esta asamblea de cardenales, obispos y abades para explicar los objetivos y métodos de su hermandad. Las preguntas fueron exhaustivas. ¿Cómo podían reconciliar los votos monásticos con el derramamiento de sangre? ¿Cuál era su verdadera motivación? ¿Qué garantías podían ofrecer de que no se convertirían en una banda de soldados sin control? Las respuestas de Hugh de Payns convencieron a los prelados. El concilio no solo reconoció oficialmente a la orden, sino que aprobó la primera regla templaria, un documento revolucionario que establecía las bases de la vida monástica militar. Esta regla, fuertemente influenciada por la regla benedictina y por las ideas de Bernardo de Claraval, definía hasta el más mínimo detalle de la vida templaria, las horas de oración, los ejercicios militares, la disciplina interna, los castigos por desobediencia y los rituales de admisión. La regla templaria dividía a los miembros de la orden en varias categorías claramente diferenciadas. En la cúspide
estaban los caballeros, nobles de nacimiento, que habían renunciado a sus herencias para servir a Cristo. Estos eran los únicos autorizados a llevar el famoso manto blanco, símbolo de la pureza de sus intenciones. Por debajo de ellos estaban los sargentos, guerreros de origen plebeyo, pero igual de valientes, que vestían mantos marrones. También había capellanes, responsables de la vida espiritual de la orden, y una variedad de sirvientes, artesanos y trabajadores que mantenían funcionando la compleja maquinaria templaria. Pero lo más revolucionario de todo fue que el Concilio de Troyes otorgó a los templarios privilegios sin precedentes en la historia de la Iglesia. La orden respondería únicamente ante el Papa, sin intermediarios. Esto significaba que ningún obispo, arzobispo o rey podía darles órdenes o interferir en sus asuntos internos. Además, fueron eximidos del pago de diezmos. Se les concedió el derecho a construir sus propias iglesias y cementerios, y se les permitió recibir confesiones y ofrecer la comunión, privilegios normalmente reservados al clero secular. Estos privilegios extraordinarios no tardaron en generar tensiones con el clero local. Los obispos veían con recelo a estos monjes guerreros que escapaban completamente a su autoridad, mientras que los párrocos locales se quejaban de que los templarios les quitaban feligreses y diezmos. Pero el apoyo papal era inquebrantable. Sucesivos papas confirmaron y ampliaron los privilegios templarios, convirtiendo a la orden en una verdadera iglesia dentro de la iglesia. El reconocimiento oficial desató una avalancha de donaciones por toda Europa. Nobles de todos los rangos comenzaron a entregar tierras, castillos, rentas y tesoros a los templarios. Algunos lo hacían por devoción religiosa genuina, otros para expiar pecados graves, y muchos más porque veían en los templarios la mejor garantía de que sus inversiones en la causa cruzada serían bien utilizadas. A diferencia de otros ejércitos cruzados que solían disolverse después de cada expedición, los templarios ofrecían una continuidad y una profesionalidad que inspiraban confianza. Las primeras commanderies templarias comenzaron a aparecer por toda Europa occidental como hongos después de la lluvia. En Francia, que siempre sería el corazón de la orden, se establecieron grandes complejos en París, Reims, Provins y docenas de otras ciudades. En Inglaterra, los templarios construyeron su sede principal en Londres, el famoso Temple Church, que aún hoy se puede visitar. En la península ibérica, donde la reconquista contra los musulmanes ofrecía un campo de batalla adicional, los templarios recibieron enormes donaciones de tierras en Aragón, Castilla, León y Portugal. Cada commandery templaria era un mundo en sí misma. El edificio central solía ser una iglesia de planta circular, inspirada en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, rodeada de claustros, dormitorios, refectorios, cocinas, establos, talleres y almacenes. Estas no eran simplemente propiedades religiosas, sino centros de producción económica altamente eficientes. Los templarios desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, criaron las mejores razas de caballos de guerra, establecieron molinos y granjas, y crearon una red comercial que se extendía desde el Atlántico hasta el Mediterráneo oriental. El sistema de reclutamiento templario era riguroso y selectivo.
Los candidatos a caballero debían demostrar su nobleza de nacimiento, su capacidad militar y, sobre todo, su sinceridad religiosa. El proceso de admisión incluía un período de noviciado, durante el cual el aspirante vivía según la regla templaria, pero sin hacer votos definitivos. Solo después de demostrar su vocación auténtica, era admitido en la ceremonia secreta de iniciación, un ritual nocturno que se realizaba en la más absoluta privacidad y que incluía elementos que más tarde serían malinterpretados por los enemigos de la orden. Los sargentos, por su parte, podían ser reclutados entre los mejores guerreros plebeyos, artesanos especializados o incluso antiguos mercenarios que habían decidido poner sus habilidades al servicio de una causa superior. Aunque no gozaban del prestigio social de los caballeros, los sargentos templarios eran respetados y temidos por su competencia militar y su absoluta lealtad a la orden. La disciplina interna de los templarios era legendaria. La regla original, que con el tiempo se expandió hasta incluir más de 600 artículos específicos, regulaba cada aspecto de la vida templaria: las horas de levantarse, los momentos de oración, el tipo de comida permitida, la forma de vestirse, las palabras que se podían pronunciar durante las comidas. Todo estaba meticulosamente prescrito. Los castigos por infracciones menores incluían ayunos, oraciones adicionales y trabajos pesados. Las faltas graves podían resultar en la expulsión inmediata de la orden, algo que en la práctica equivalía a una muerte social. Pero esta disciplina férrea producía resultados extraordinarios en el campo de batalla. Mientras otros ejércitos medievales eran colecciones caóticas de guerreros individuales que luchaban para su propia gloria, los templarios combatían como una máquina militar perfectamente coordinada. Sus tácticas de carga de caballería pesada eran devastadoras, pero igual de importante era su capacidad para retirarse en orden cuando la situación lo requería, algo prácticamente desconocido en la mentalidad militar de la época. Con el establecimiento de una estructura sólida en Europa, los templarios pudieron concentrarse en su misión original en Tierra Santa con recursos y efectivos muy superiores. La Segunda Cruzada de 1147 marcó la primera participación masiva de los templarios en una gran campaña militar. El rey Luis Terciebe de Francia y el emperador Conrado III de Alemania confiaron en los templarios para la logística y el conocimiento del terreno en sus expediciones hacia Jerusalén. La experiencia de la Segunda Cruzada fue aleccionadora para los templarios. Vieron de primera mano cómo los ejércitos cruzados, compuestos principalmente por nobles europeos con poca experiencia en el combate desértico, sufrían derrotas humillantes ante enemigos que conocían perfectamente el terreno y las tácticas apropiadas. Los templarios comenzaron a desarrollar sus propios métodos de combate, adaptados específicamente a las condiciones de Tierra Santa. Las tácticas templarias se basaban en la combinación de disciplina monástica y experiencia militar profesional. Sus cargas de caballería pesada eran precedidas por cuidadosos reconocimientos del terreno y coordinadas mediante señales precisas. Pero quizás, más importante aún, los templarios desarrollaron un código de honor muy específico que regulaba su comportamiento en batalla.
Un templario no podía retirarse del combate a menos que la bandera templaria hubiera caído, y aún entonces solo podía hacerlo para reagruparse bajo otra bandera cristiana. Esta disciplina en combate le ganó una reputación de invencibilidad que llegaría a ser legendaria. Los grandes maestres de la orden eran figuras de enorme prestigio e influencia. Después de Hugh de Paynes, le sucedió Robert de Craon, quien consolidó la expansión europea de la orden. Luego vino Everard des Barres, un diplomático hábil que logró mantener buenas relaciones tanto con las monarquías occidentales como con los señores cruzados de Oriente. Cada gran maestre aportaba su propia personalidad y énfasis a la orden, pero todos mantenían los principios fundamentales establecidos por los fundadores. La estructura jerárquica de los templarios era una obra maestra de organización militar. El gran maestre, elegido por un complejo sistema que garantizaba la representación de todas las regiones templarias, tenía autoridad absoluta sobre toda la orden. Por debajo de él estaban los grandes dignatarios, el senescal, que actuaba como su segundo en el mando, el mariscal, responsable de todas las operaciones militares, el comendador de la tierra y del reino de Jerusalén, que supervisaba las propiedades orientales, el comendador de la ciudad de Jerusalén, encargado de los asuntos urbanos, el tesorero, que manejaba las finanzas, y el confalonero, que portaba el estandarte en batalla. Esta estructura se replicaba a menor escala en cada región templaria. Cada commandery tenía su propio comendador, que respondía ante los comendadores provinciales, quienes a su vez reportaban directamente al gran maestre. Era un sistema que permitía una coordinación eficiente a través de grandes distancias y diferentes culturas. Algo revolucionario para la época medieval. La vida diaria en una commandery templaria seguía ritmos muy precisos. Los templarios se levantaban antes del amanecer para las primeras oraciones, seguidas de una comida frugal. La mañana se dedicaba al entrenamiento militar, esgrima, equitación, manejo de armas de asedio, tácticas de formación. La tarde incluía trabajos manuales en las propiedades de la orden, administración de tierras o estudios para aquellos destinados a funciones administrativas. Las noches estaban reservadas para más oraciones y, en las commanderies orientales, para la planificación de expediciones militares. Los entrenamientos militares templarios eran extraordinariamente rigurosos. Los caballeros practicaban no solo el combate individual, sino también las complejas maniobras de caballería que los harían famosos. Tenían que aprender a cargar en formación cerrada, manteniendo perfecta disciplina, a girar y reagruparse, siguiendo órdenes de corneta, y a combatir tanto a caballo como a pie. Los sargentos se especializaban en el manejo de ballestas, en las técnicas de asedio y en el apoyo logístico de las operaciones de caballería. Pero los templarios no eran solo guerreros, también eran pioneros en muchas áreas técnicas. Desarrollaron nuevas técnicas de fortificación, inspiradas tanto en la arquitectura militar bizantina como en las innovaciones musulmanas que habían observado en sus campañas. Sus castillos combinaban elementos occidentales y orientales para crear fortalezas prácticamente inexpugnables. También fueron innovadores en el campo de la ingeniería de asedio, desarrollando nuevos tipos de catapultas y torres de asalto. La década de 1180 marcó el apogeo
del poder templario en Tierra Santa, pero también el comienzo de su mayor desafío. Saladino, el gran líder kurdo que había unificado Egipto y Siria bajo su liderazgo, representaba una amenaza completamente diferente a los enemigos fragmentados que los cruzados habían enfrentado hasta entonces. Saladino no era solo un guerrero excepcional, sino también un político astuto y un líder carismático que había logrado lo que parecía imposible: unir a los musulmanes de Oriente Medio en una yihad coordinada contra los estados cruzados. Los templarios reconocieron inmediatamente la gravedad de la amenaza. Sus espías e informantes, una red de inteligencia que se extendía por todo el Levante, les proporcionaban información detallada sobre los movimientos y planes de Saladino. Los informes eran alarmantes. El líder musulmán estaba reuniendo el ejército más grande que se hubiera visto en Oriente Medio desde la época de los califas omeyas. La confrontación decisiva llegó el 4 de julio de 1187 en los Cuernos de Hattin, una formación rocosa cerca del lago Tiberíades. El rey, Guy de Lusignan, contra el consejo de muchos veteranos, incluidos los templarios, había decidido marchar con todo su ejército a través del desierto para enfrentar a Saladino en batalla abierta. Era exactamente lo que el líder musulmán esperaba: atraer a los cruzados lejos de sus fortalezas, donde el sol, la sed y el terreno familiar jugarían a favor de sus fuerzas. La batalla de Hattin fue un desastre absoluto para los cruzados. Rodeados, sin agua, bajo un sol abrasador, el ejército cristiano se desintegró lentamente a lo largo de 2 días de combate desesperado. Los templarios, fieles a su código de honor, lucharon hasta el final. Cuando la batalla se perdió definitivamente, 230 caballeros templarios habían muerto, junto con casi todos los sargentos y los caballeros de otras órdenes militares. Pero la masacre no terminó con la batalla. Saladino, que normalmente era conocido por su caballerosidad hacia los enemigos vencidos, hizo una excepción terrible con los templarios y hospitalarios capturados. Ordenó que todos fueran ejecutados inmediatamente, sin posibilidad de rescate. Su razonamiento era simple y brutal. Mientras otros cruzados podrían ser desalentados por la derrota y regresar a Europa, los templarios nunca abandonarían su misión. Eran demasiado peligrosos para ser dejados con vida. La ejecución de los templarios capturados en Hattin se realizó de la manera más humillante posible. Saladino entregó las espadas a sus funcionarios religiosos y eruditos, hombres que nunca habían empuñado un arma en combate, para que tuvieran el honor de decapitar a los famosos monjes guerreros. Fue un espectáculo grotesco que tomó horas completar, ya que estos ejecutores improvisados necesitaban múltiples golpes para completar su tarea. El gran maestre, Gerard de Ridefort, fue una de las pocas excepciones a esta masacre. Saladino lo mantuvo vivo, aparentemente, con la esperanza de usarlo para negociar la rendición de las fortalezas templarias restantes, pero la estrategia no funcionó. Cuando Gerard de Ridefort ordenó al comendador de Gaza que entregara esa fortaleza templaria, el subordinado se negó rotundamente, declarando que prefería morir antes que obedecer una orden dada bajo coacción enemiga. La caída de Jerusalén siguió rápidamente a Hattin. Sin el ejército real para defenderla, la ciudad santa cayó ante Saladino después de un breve asedio. Pero,
Contrariamente a lo que había ocurrido cuando los cruzados tomaron la ciudad en 1099, Saladino permitió que la población cristiana evacuara pacíficamente. Era una demostración de la diferencia entre la guerra santa musulmana y la guerra santa cristiana, una lección que no pasó desapercibida en Europa. Las noticias del desastre llegaron a Europa como un rayo. El Papa Gregorio VIII murió de shock al enterarse de la pérdida de Jerusalén. Su sucesor, Clemente III, inmediatamente proclamó la Tercera Cruzada, convocando a todos los reyes cristianos a tomar la cruz para recuperar la ciudad santa. La respuesta fue extraordinaria. Los tres monarcas más poderosos de Europa occidental, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, prometieron liderar personalmente la expedición. Para los templarios supervivientes, la Tercera Cruzada representaba una oportunidad de redención. Los pocos caballeros que habían escapado de Hattin, junto con los refuerzos que llegaban constantemente desde Europa, se reorganizaron bajo un nuevo gran maestre, Robert de Sablé. La orden había aprendido lecciones amargas de la debacle de Hattin, y ahora adoptó tácticas más cautelosas y defensivas. La alianza entre Ricardo Corazón de León y los templarios fue una de las claves del éxito relativo de la Tercera Cruzada. Ricardo, a pesar de su reputación de impetuoso, era en realidad un estratega militar brillante que comprendía el valor de los templarios como fuerza profesional. Los templarios, por su parte, apreciaban tener finalmente un líder secular que entendía tanto la guerra como la diplomacia oriental. Las batallas de la Tercera Cruzada mostraron a los templarios en su mejor momento. En Arsuf, en 1191, la disciplina templaria fue crucial para la victoria cristiana. Saladino había planeado una emboscada clásica, atacando la retaguardia cruzada mientras la columna cristiana marchaba por la costa. Los templarios, que formaban la retaguardia, resistieron durante horas los ataques constantes de la caballería ligera musulmana, sin romper formación. Solo cuando Ricardo dio la señal, ejecutaron una carga coordinada que destrozó las líneas enemigas. Pero la Tercera Cruzada también demostró los límites del poder templario. A pesar de las victorias tácticas, los cruzados no pudieron recapturar Jerusalén. Las negociaciones entre Ricardo y Saladino resultaron en un compromiso. Los cristianos mantendrían una franja costera desde Tiro hasta Jaffa, mientras que los musulmanes conservarían Jerusalén y el interior. Para los templarios era una solución amarga que los privaba de su sede simbólica original, pero les permitía continuar su misión de proteger a los peregrinos. Durante este período de guerras constantes, los templarios desarrollaron un aspecto de su organización que resultaría tan importante como sus hazañas militares: su sistema financiero. La necesidad de transferir fondos desde Europa hasta Tierra Santa, de pagar soldados y suministros en múltiples monedas y de mantener operaciones en docenas de países diferentes, forzó a los templarios a convertirse en pioneros de la banca internacional. El sistema financiero templario comenzó como una simple necesidad práctica. Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa enfrentaban el problema de transportar grandes cantidades de dinero a través de territorios peligrosos. Los templarios ofrecieron
una solución elegante. Un peregrino podía depositar dinero en cualquier commandery europea y recibir una carta de crédito que podía cambiar por efectivo en Jerusalén o cualquier otra ciudad oriental controlada por los templarios. Este sistema de letras de crédito se expandió rápidamente para incluir transacciones comerciales mucho más complejas. Mercaderes italianos, comerciantes flamencos y empresarios de toda Europa comenzaron a usar la red financiera templaria para sus negocios. Los templarios cobraban comisiones por estos servicios, pero sus tarifas eran competitivas y, más importante aún, ofrecían una seguridad que ningún otro sistema podía garantizar. La red financiera templaria se basaba en la absoluta confianza que inspiraba la orden. Los templarios habían demostrado durante décadas que cumplían sus compromisos sin importar las circunstancias. Sus votos religiosos garantizaban que no embeslarían fondos para beneficio personal. Su organización militar aseguraba que sus depósitos estaban físicamente protegidos en fortalezas prácticamente inexpugnables, y su red internacional significaba que podían ofrecer servicios que ningún banco local podía proporcionar. Los templarios no se limitaron a las transferencias de dinero, también se convirtieron en prestamistas a gran escala, financiando todo desde expediciones comerciales hasta campañas militares reales. Los reyes de Francia e Inglaterra fueron clientes regulares, pidiendo préstamos para financiar sus guerras y expediciones cruzadas. Los templarios cobraban intereses sobre estos préstamos, lo que técnicamente violaba las prohibiciones cristianas contra la usura, pero justificaban esta práctica, argumentando que los fondos se usaban para la defensa de la cristiandad. La riqueza acumulada por los templarios a través de sus operaciones financieras era legendaria. Sus tesoros, guardados en las fortalezas de París, Londres y otras ciudades principales, contenían no solo oro y plata, sino también joyas, reliquias sagradas, documentos legales y toda clase de objetos preciosos, depositados por clientes de toda Europa. El Temple de París se convirtió en el banco central no oficial de Francia, manejando no solo los tesoros reales, sino también las transacciones financieras más importantes del reino. Pero la riqueza templaria también atrajo enemigos poderosos, los prestamistas judíos, que habían dominado las finanzas europeas durante siglos. Veían en los templarios una competencia directa respaldada por el poder militar y la legitimidad religiosa. Los banqueros italianos, especialmente las casas de Florencia y Génova, comenzaron una guerra comercial sutil, pero constante, contra las operaciones financieras templarias, y los reyes, que debían grandes sumas a los templarios, comenzaron a ver en la riqueza de la orden una tentación demasiado grande para resistir. Las fortalezas templarias en Tierra Santa representaron algunos de los logros más impresionantes de la arquitectura militar medieval. Estas no eran simplemente castillos tradicionales adaptados para uso templario, sino complejos militares diseñados específicamente para las condiciones únicas de la guerra en Oriente Medio. La más famosa de todas fue Crac de los Caballeros. Aunque técnicamente pertenecía a los hospitalarios, los templarios construyeron fortalezas igualmente impresionantes como Castelblanc, Tortosa y Safed. Castelblanc, construido en la costa siria, era una obra maestra de ingeniería militar que combinaba las técnicas de fortificación occidentales
con innovaciones aprendidas de la arquitectura militar musulmana y bizantina. Sus muros concéntricos, torres semicirculares y sistemas de enfilade creaban campos de fuego superpuestos que hacían prácticamente imposible un asalto frontal exitoso. Pero, igual de importante, era su diseño interno. Cisternas masivas para almacenar agua durante largos asedios, graneros subterráneos que podían alimentar a la guarnición durante años, establos para cientos de caballos de guerra y talleres donde se podían fabricar y reparar armas. La fortaleza de Tortosa controlaba el paso entre Antioquía y Trípoli, una posición estratégica crucial para las comunicaciones cruzadas. Los templarios la expandieron y fortificaron hasta convertirla en una ciudad amurallada completa, con su propia población civil de artesanos, comerciantes y agricultores que vivían bajo la protección templaria. Durante los asedios, esta población civil se refugiaba dentro de las murallas interiores, creando una comunidad autosuficea que podía resistir durante años si era necesario. Safed, en las colinas de Galilea, era quizás la más ambiciosa de todas las construcciones templarias. Construida en una posición que dominaba las rutas entre Damasco y la costa, la fortaleza requirió 7 años de construcción continua y el trabajo de miles de artesanos especializados. Sus murallas eran tan gruesas que podían resistir el impacto de las máquinas de asedio más poderosas de la época. Sus torres eran tan altas que los observadores templarios podían ver movimientos enemigos a días de distancia. Pero estas fortalezas no eran solo estructuras defensivas, eran centros de poder económico y político. Cada una controlaba un territorio extenso poblado por cristianos, musulmanes y judíos que vivían bajo la administración templaria. Los templarios desarrollaron un sistema de gobierno tolerante y eficiente que respetaba las tradiciones locales mientras mantenía el orden y la seguridad. Este modelo de administración multicultural era revolucionario para la época y demostró ser extremadamente exitoso en términos económicos. La vida en estas fortalezas fronterizas seguía ritmos dictados tanto por las necesidades militares como por las obligaciones religiosas. Los templarios mantenían una vigilancia constante, con guardia en las torres durante las 24 horas del día. Las patrullas salían regularmente para reconocer el territorio circundante y mantener contacto con otras fortalezas cristianas. Pero incluso en medio de esta actividad militar constante, los templarios nunca abandonaban sus obligaciones monásticas. Rezaban 7 veces al día, ayunaban según el calendario religioso y mantenían el silencio durante las comidas, mientras uno de los capellanes leía pasajes de las Escrituras. Los suministros para estas fortalezas representaban un desafío logístico enorme. Todo tenía que ser transportado desde los puertos costeros a través de territorio hostil, escoltado por fuertes contingentes militares. Los templarios desarrollaron caravanas blindadas especiales para estas expediciones, carros reforzados con placas de hierro, tirados por los mejores caballos de guerra y defendidos por escuadrones de caballeros y sargentos. Estas caravanas transportaban no solo alimentos y armas, sino también materiales de construcción, herramientas especializadas, medicinas y todo lo necesario para mantener funcionando estas ciudades fortaleza en medio del desierto. La relación entre los templarios y otras órdenes militares era compleja y a menudo
extensa. Los hospitalarios, oficialmente conocidos como la Orden de San Juan, habían sido fundados originalmente para cuidar peregrinos enfermos, pero gradualmente habían adoptado también funciones militares. En teoría, las dos órdenes servían al mismo propósito y deberían haber sido aliados naturales. En la práctica, competían constantemente por donaciones, privilegios e influencia política. Esta rivalidad entre templarios y hospitalarios llegó a veces a extremos ridículos y peligrosos. En más de una ocasión, las dos órdenes se negaron a cooperar en operaciones militares por disputas sobre precedencia ceremonial o división de botín. Había casos documentados donde templarios y hospitalarios habían llegado a las armas entre sí, mientras enemigos musulmanes atacaban posiciones cristianas cercanas. Los reyes cruzados y los legados papales gastaron enormes cantidades de tiempo y energía tratando de mediar estas disputas, frecuentemente sin éxito duradero. Pero cuando la situación se volvía verdaderamente desesperada, templarios y hospitalarios podían cooperar de manera brillante. Durante el asedio de Acre, que duró casi 2 años, entre 1189 y 1191, las dos órdenes trabajaron juntas para mantener las líneas de suministro cristiano y coordinar ataques contra las fortificaciones musulmanas. Sus habilidades complementarias, los templarios especializados en caballería pesada y los hospitalarios en ingeniería de asedio, crearon una combinación letal cuando estaban properly coordinados. Las relaciones templarias con el clero secular en Oriente eran igualmente complicadas. Los patriarcas de Jerusalén, Antioquía y otras ciudades cruzadas teóricamente tenían autoridad episcopal sobre todos los cristianos en sus territorios, pero los templarios, con sus privilegios papales especiales, escapaban completamente a esta jurisdicción. Esto creaba situaciones absurdas donde el patriarca de Jerusalén no podía dar órdenes a los templarios que vivían literalmente al lado de su catedral. Los templarios también desarrollaron relaciones sorprendentemente sofisticadas con las poblaciones musulmanas locales. Contrariamente a la imagen popular de guerra religiosa constante, había periodos largos de paz relativa donde templarios y emires musulmanes mantenían relaciones casi diplomáticas, intercambiaban embajadores, negociaban tratados comerciales e incluso cooperaban ocasionalmente contra enemigos comunes. Algunos templarios llegaron a hablar árabe con fluidez y desarrollaron un entendimiento profundo de la cultura musulmana que los hacía negociadores valiosos. Esta pragmática diplomática escandalizaba a menudo a los recién llegados de Europa, que esperaban encontrar una guerra santa simple entre cristianos puros y musulmanes demonizados. La realidad en Tierra Santa era mucho más compleja. Había musulmanes que preferían el gobierno cristiano porque era más tolerante que el de algunos de sus correligionarios, cristianos orientales que a veces se aliaban con musulmanes contra los cruzados occidentales, y situaciones donde la religión importaba menos que los intereses económicos y políticos. Los templarios se adaptaron a esta complejidad mejor que la mayoría de los cruzados. Su permanencia prolongada en Oriente, su necesidad de administrar poblaciones mixtas y su pragmatismo militar los forzaron a desarrollar una mentalidad más flexible que la de los cruzados temporales. Esto les dio ventajas tácticas importantes, pero también los hizo objeto de sospechas en Europa, donde algunos críticos comenzaron a susurrar que los templarios se habían orientalizado demasiado.
El período entre 1191 y 1291 representó una lenta pero inexorable decadencia de la posición cruzada en Tierra Santa. Después de la Tercera Cruzada, no hubo más expediciones grandes y exitosas desde Europa. La Cuarta Cruzada se desvió hacia Constantinopla. La Quinta Cruzada se perdió en los pantanos del Nilo, y las cruzadas posteriores fueron fracasos militares o políticos. Mientras tanto, los musulmanes se reorganizaban bajo nuevos líderes dinámicos como los sultanes ayubíes y más tarde los mamelucos de Egipto. Los templarios se encontraron luchando una batalla defensiva cada vez más desesperada. Sus fortalezas, que una vez habían dominado territorios extensos, ahora estaban aisladas como islas en un mar hostil. Las rutas de suministro se volvieron cada vez más peligrosas. Los refuerzos de Europa llegaban con menos frecuencia, y las poblaciones cristianas locales comenzaron a emigrar hacia los puertos costeros o de regreso a Europa. La situación se volvió crítica con el ascenso del sultán mameluco Baibars en 1260. Baibars era un estratega militar brillante que combinaba la ferocidad de Saladino con una comprensión moderna de la guerra de asedio. También era completamente despiadado. A diferencia de Saladino, que había respetado generalmente las leyes de la guerra, Baibars masacró sistemáticamente a las guarniciones cristianas que se rendían, creando un clima de terror que debilitó la moral de los defensores. Las fortalezas templarias cayeron una por una ante los ejércitos de Baibars. Safed, considerada inexpugnable, fue tomada en 1260 y 6 después de un asedio que duró solo 5 semanas. La rapidez de la caída sorprendió a todos. Los nuevos métodos de asedio de Baibars, que incluían catapultas mejoradas y técnicas de minado subterráneo, habían hecho obsoletas las fortificaciones que habían resistido durante décadas. Castelblanc resistió hasta 1271, pero finalmente también sucumbió. La guarnición templaria, reducida a menos de 50 hombres, luchó hasta el último momento, cuando los muros fueron finalmente atravesados. Los templarios supervivientes se retiraron a la torre del homenaje y continuaron resistiendo durante 3 días más. Solo cuando se agotaron completamente las flechas y el agua, el comendador templario negoció una rendición que permitía a los supervivientes evacuar hacia el puerto de Tortosa. Tortosa misma cayó pocos meses después. Era el final de la presencia templaria en el interior de Siria. Solo quedaban las ciudades costeras, Acre, Tiro, Sidón y algunos castillos menores en el Líbano. Los templarios concentraron todos sus recursos restantes en la defensa de Acre, que se había convertido en la capital de facto de lo que quedaba de los Estados Cruzados. Acre, en sus últimos años, era una ciudad extraordinaria y contradictoria. Por un lado, era un centro comercial floreciente, donde mercantes de toda Europa y el Mediterráneo oriental venían a comerciar especias, sedas, perfumes y productos exóticos. Los barrios genoveses, pisanos y venecianos competían en lujo y ostentación. Por otro lado, era una fortaleza militar desesperada, con sus murallas constantemente reforzadas y sus defensores viviendo bajo la sombra constante del asedio final. Los templarios controlaban un gran sector de Acre, incluyendo su propia fortaleza dentro de la ciudad. Era un complejo impresionante que incluía no solo cuarteles y almacenes militares, sino también una iglesia, talleres
y la sede de las operaciones financieras templarias en Oriente. Desde aquí, los templarios coordinaban no solo la defensa militar de la ciudad, sino también las operaciones comerciales que generaban los fondos necesarios para mantener la resistencia. El gran maestre Guillaume de Bouillon, elegido en 1273, era consciente de que el tiempo se agotaba. Sus informes a Europa se volvieron cada vez más urgentes, pidiendo refuerzos, dinero y, sobre todo, una nueva cruzada masiva que pudiera cambiar el equilibrio de poder en Oriente. Pero Europa estaba distraída por sus propias guerras. El Sacro Imperio Romano Germánico se desintegraba. Francia e Inglaterra estaban en conflicto constante y los papas estaban más preocupados por la política italiana que por Tierra Santa. La respuesta europea a las súplicas de Guillaume de Bouillon fue patéticamente inadecuada. Llegaron algunos refuerzos, principalmente grupos pequeños de aventureros y segundones nobles que buscaban gloria militar. Pero no hubo expedición real coordinada, no hubo compromiso de los grandes reyes y no hubo los recursos masivos que habrían sido necesarios para cambiar la situación estratégica. Mientras tanto, en Egipto, el sultán mameluco Al-Ashraf Khalil se preparaba para lo que planeaba que fuera el asedio final de Acre. Reunió un ejército que incluía no solo las mejores tropas mamelucos, sino también ingenieros chinos expertos en máquinas de asedio, arqueros turcos y soldados de toda la región. Era probablemente la fuerza militar más poderosa que se había reunido en el Levante desde los tiempos de Saladino. El asedio de Acre comenzó en abril de 1290 y uno con un bombardeo de artillería que duró semanas. Las catapultas mamelucos lanzaban proyectiles de piedra que pesaban más de 100 kilogramos, destruyendo secciones enteras de las murallas de la ciudad. Los defensores, que incluían templarios, hospitalarios, caballeros teutónicos y milicias urbanas, reparaban los daños durante la noche, pero cada día perdían más terreno. Guillaume de Bouillon dirigió personalmente la defensa del sector templario. A pesar de tener más de 60 años, luchaba en primera línea, inspirando a sus hombres con su valor personal. Cuando una sección crítica del muro templario fue atravesada, Guillaume lideró personalmente un contraataque desesperado para sellar la brecha. Fue durante esta acción que recibió una herida mortal de una ballesta musulmana. La muerte de Guillaume de Bouillon fue un golpe devastador para la moral de los defensores. Había sido no solo un líder militar excepcional, sino también el símbolo de la resistencia templaria. Su sucesor, Thibaut Gaudin, era un administrador competente, pero no tenía el carisma ni la autoridad militar de Guillaume. La defensa templaria comenzó a desmoronarse. El 18 de mayo de 1291, los mamelucos lanzaron su asalto final. Atacaron simultáneamente en múltiples puntos, estirando las defensas cristianas más allá de sus límites. Los templarios lucharon con desesperación sobrehumana, pero fueron gradualmente empujados hacia su fortaleza final dentro de la ciudad. Cuando las líneas exteriores cayeron, miles de civiles cristianos huyeron hacia los puertos, donde las galeras genovesas y pisanas evacuaban a todos los que podían pagar el pasaje. La fortaleza templaria fue el último bastión en caer. Thibaut Gaudin había escapado ya hacia Chipre con el tesoro de la orden, pero los templarios restantes continuaron resistiendo bajo el liderazgo del mariscal Pierre de Sevrey.
Durante 10 días más, estos últimos templarios mantuvieron su posición, esperando quizás un milagro que no llegó. Finalmente, cuando las provisiones se agotaron completamente, negociaron una rendición honorable que les permitiría evacuar hacia Chipre. Pero el sultán mameluco violó los términos de la rendición. Cuando los templarios salieron de su fortaleza desarmados, según lo acordado, fueron masacrados hasta el último hombre. Era el final de casi 2 siglos de presencia templaria en Tierra Santa. La orden que había nacido para proteger a los peregrinos en el camino a Jerusalén ahora se encontraba sin territorio, sin enemigo y sin propósito original. Los templarios supervivientes se refugiaron en Chipre, donde establecieron su nueva sede temporal. Chipre era técnicamente un reino cruzado, gobernado por la familia Lusignan, pero estaba lo suficientemente lejos del continente para estar seguro de los ataques musulmanes. Para los templarios, sin embargo, era un exilio amargo. Habían perdido no solo sus fortalezas y propiedades orientales, sino también su razón de ser fundamental. En Chipre, los templarios intentaron reinventarse. Algunos hablaban de preparar una nueva cruzada para reconquistar Tierra Santa. Otros sugerían que la orden debería concentrarse en sus propiedades europeas y convertirse en una organización puramente económica y administrativa. Había incluso propuestas de fusionar templarios y hospitalarios en una sola orden militar que pudiera ser más eficiente en el uso de recursos limitados. Pero mientras los templarios debatían su futuro en Chipre, en Europa se estaban desarrollando eventos que harían irrelevante toda esta planificación. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, había estado observando con creciente interés las vastas riquezas templarias acumuladas en sus dominios. Felipe tenía deudas enormes, resultado de sus guerras constantes contra Inglaterra y Flandes, y la riqueza templaria representaba una tentación irresistible. Felipe IV no era simplemente un rey codicioso, era un político astuto que entendía cómo manipular las instituciones de su época para lograr sus objetivos. Había logrado ya enfrentarse exitosamente con el Papa Bonifacio VIII, forzando la elección de un Papa francés, Clemente V, que había trasladado la corte papal de Roma a Aviñón, donde estaba efectivamente bajo control francés. Con el papado en su bolsillo, Felipe podía considerar una acción contra los templarios que habría sido impensable para monarcas anteriores. Los preparativos para la acción contra los templarios fueron extraordinariamente secretos y sofisticados. Felipe IV y sus consejeros, especialmente el abogado Guillaume de Nogaret, pasaron años compilando acusaciones contra la orden, reunieron testimonios de extemplarios descontentos, desarrollaron una teoría legal que justificaría la acción real y prepararon la logística necesaria para arrestar simultáneamente a cientos de templarios en todo el reino francés. Las acusaciones que Felipe IV preparó contra los templarios eran sensacionales y deliberadamente diseñadas para escandalizar a la opinión pública medieval. Los templarios eran acusados de herejía, de renegar de Cristo durante sus ceremonias de iniciación, de escupir y orinar sobre la cruz, de adorar un ídolo demoníaco llamado Baphomet, de practicar la sodomía y de una variedad de otros crímenes contra la fe y la naturaleza. Estas acusaciones mezclaban elementos de verdad distorsionada con fantasías completamente inventadas. Algunos elementos de las acusaciones tenían bases reales, pero malinterpretadas,
Las ceremonias de iniciación templarias eran efectivamente secretas, pero esto era común en muchas organizaciones medievales. Los templarios efectivamente tenían rituales que incluían el beso ritual entre hermanos, pero esto era una práctica simbólica de fraternidad, no una actividad sexual. Había aspectos de las ceremonias templarias que podían parecer extraños a outsiders, pero esto no constituía herejía. Otros elementos de las acusaciones eran completamente fabricados. El famoso Baphomet, el ídolo que supuestamente adoraban los templarios, probablemente nunca existió. Las descripciones del ídolo variaban tanto entre los diferentes testimonios que es claro que los acusadores estaban inventando detalles. Las acusaciones de renegar de Cristo sistemáticamente contradecían toda la evidencia histórica sobre el comportamiento templario durante 2 siglos de existencia. Pero Felipe IV no necesitaba que las acusaciones fueran verdaderas. Solo necesitaba que fueran creíbles lo suficiente para justificar su acción. La reputación de secretismo de los templarios trabajaba contra ellos. Si sus ceremonias eran secretas, ¿quién podía decir con certeza qué ocurría en ellas? Su riqueza también los hacía impopulares entre la población general, que no entendía las complejas operaciones financieras templarias, pero sí veía monjes que vivían mejor que la mayoría de los nobles. La fecha elegida para la acción fue el viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que entraría en la leyenda como el origen de la superstición sobre el viernes 13. La elección no fue casual. Felipe IV quería crear máximo impacto psicológico, y el simbolismo de atacar en viernes, el día de la crucifixión de Cristo, contra una orden religiosa, no pasó desapercibido para sus contemporáneos. La operación fue ejecutada con precisión militar. Al amanecer del 13 de octubre, agentes reales arrestaron simultáneamente a templarios en París, Provins, Pains y docenas de otras localidades francesas. Las órdenes de arresto habían sido distribuidas con semanas de anticipación, pero selladas con instrucciones de no abrirlas hasta la fecha especificada. Era una demostración impresionante de la capacidad administrativa del Estado francés. Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, fue arrestado en París junto con los otros grandes dignatarios templarios. Habían sido atraídos a la capital francesa con el pretexto de discutir planes para una nueva cruzada. Era una traición perfecta. Los templarios habían venido voluntariamente, confiando en la protección tradicional que los reyes franceses habían ofrecido a la orden durante décadas. Las acusaciones formales fueron presentadas públicamente ese mismo día, creando una sensación enorme en toda Europa. Las noticias viajaron con la velocidad del rayo medieval. En pocas semanas, todo el continente sabía que los famosos templarios habían sido arrestados por herejía y perversión. La shock fue comparable al que podría causar hoy el arresto de una institución respetada internacionalmente bajo cargos similares. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente, utilizando los métodos estándar de la Inquisición medieval. Esto incluía no solo preguntas intensivas, sino también tortura física diseñada para obtener confesiones. Los métodos específicos incluían el estrapado, levantar al prisionero con cuerdas hasta dislocar los hombros, la aplicación de hierros calientes a los pies y otros procedimientos que hoy consideraríamos bárbaros, pero que eran legalmente
aceptables en el siglo XIV. Bajo tortura, muchos templarios confesaron todo lo que sus interrogadores querían escuchar. Jacques de Molay mismo confesó inicialmente haber renegado de Cristo durante su iniciación y haber escupido sobre la cruz. Otras confesiones incluían admisiones de adoración al Baphomet, prácticas homosexuales y una variedad de otros crímenes contra la fe. Para los enemigos de los templarios, estas confesiones parecían confirmar las acusaciones más terribles. Pero la situación se complicó cuando muchos templarios posteriormente retractaron sus confesiones, afirmando que habían sido obtenidas bajo tortura y que eran falsas. Jacques de Molay fue uno de los que se retractó, declarando públicamente que había mentido bajo coerción y que los templarios eran inocentes de los crímenes de los cuales eran acusados. Estas retractaciones crearon un problema legal serio para Felipe IV y sus consejeros. La respuesta europea a las acciones francesas fue mixta. El Papa Clemente V, aunque efectivamente controlado por Felipe IV, expresó inicialmente sorpresa y preocupación por las acciones unilaterales del rey francés. Algunos otros monarcas europeos siguieron el ejemplo francés y arrestaron templarios en sus territorios, pero otros, especialmente en Iberia e Inglaterra, fueron más cautelosos. En Inglaterra, el rey Eduardo II inicialmente se negó a creer las acusaciones contra los templarios. Inglaterra había tenido relaciones excelentes con la orden durante décadas, y muchos nobles ingleses habían servido junto a templarios en las cruzadas. Solo bajo presión papal extrema Eduardo II finalmente arrestó a los templarios ingleses, pero los trató con mucha más lenidad que sus contrapartes franceses. En los reinos ibéricos de Aragón, Castilla y Portugal, la situación era aún más compleja. Estos reinos habían dependido fuertemente de las órdenes militares, incluyendo los templarios, para su guerra de reconquista contra los musulmanes. Los templarios ibéricos eran considerados héroes nacionales, y había poca disposición popular para creer acusaciones de herejía contra ellos. Los procesos en Iberia fueron más legales y menos brutales que en Francia. En el Sacro Imperio Romano-Germánico y en Italia, la situación política era demasiado fragmentada para permitir una acción coordinada contra los templarios. Algunos príncipes alemanes arrestaron templarios en sus territorios, otros los protegieron. En Italia, las ciudades-estado y los señores feudales tomaron posiciones diferentes según sus propios intereses políticos y económicos. Mientras tanto, en Francia, los interrogatorios continuaron durante años. Los inquisidores desarrollaron técnicas cada vez más sofisticadas para obtener confesiones, incluyendo confrontaciones entre acusados, promesas de clemencia para aquellos que confesaran y amenazas de muerte para aquellos que se mantuvieran silenciosos. Era un proceso judicial que mezclaba elementos legales genuinos con pura coerción. Algunos templarios resistieron heroicamente a pesar de la tortura. Geoffrey de Charny, el preceptor de Normandía, mantuvo su inocencia durante años de interrogatorios. Otros templarios desarrollaron estrategias sofisticadas de resistencia, confesando algunos crímenes menores para evitar torturas peores mientras negaban las acusaciones más serias. Era un juego mortal, donde la supervivencia dependía tanto de la resistencia física como de la astucia mental. El Papa Clemente V encontró su posición cada vez más incómoda.
Por un lado, estaba efectivamente controlado por Felipe IV y no podía oponerse abiertamente a las acciones francesas. Por otro lado, como papa, tenía la responsabilidad de proteger a una orden religiosa que respondía directamente ante él. Su solución fue establecer su propia investigación papal paralela a los procesos franceses. La investigación papal produjo resultados contradictorios. Algunos testimonios parecían confirmar las acusaciones francesas, otros las refutaban completamente. Los legados papales que interrogaron a Jacques de Molay reportaron que el gran maestre había admitido algunos errores menores, pero negaba categóricamente las acusaciones de herejía. Era evidente que las confesiones obtenidas bajo tortura no eran confiables. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a surgir evidencias de que al menos algunas de las acusaciones habían sido fabricadas. Investigadores modernos han encontrado documentos que muestran que Guillaume de Nogaret, el principal consejero legal de Felipe IV, había utilizado métodos similares contra otros enemigos del rey, incluyendo al Papa Bonifacio VIII. El patrón sugería que las acusaciones contra los templarios eran parte de una estrategia política más amplia, pero para la época medieval, estas complejidades legales y políticas eran menos importantes que la percepción pública. Las acusaciones contra los templarios habían circulado ampliamente, y muchas personas estaban dispuestas a creerlas. La combinación de secretismo templario, riqueza visible y las confesiones obtenidas bajo tortura creaba una narrativa convincente de corrupción religiosa que resonaba con prejuicios populares existentes. El Concilio de Vienne, convocado por el Papa Clemente V en 1311, debía tomar la decisión final sobre el destino de los templarios. Era una asamblea extraordinaria que incluía cardenales, obispos, abades y representantes de las órdenes religiosas de toda Europa. El debate fue intenso y prolongado, con facciones diferentes presentando evidencias contradictorias sobre la culpabilidad o inocencia templaria. Una facción, liderada por prelados franceses cercanos a Felipe IV, argumentaba que las evidencias de culpabilidad templaria eran abrumadoras. Citaban las confesiones obtenidas durante los interrogatorios, los testimonios de ex templarios descontentos, y argumentaban que el secretismo de la orden era en sí mismo sospechoso. Según esta perspectiva, los templarios habían traicionado su misión sagrada y merecían ser disueltos. La facción opuesta, que incluía muchos prelados de fuera de Francia, argumentaba que las evidencias eran insuficientes y probablemente fabricadas. Señalaban las inconsistencias en los testimonios, el uso de tortura para obtener confesiones y el historial de servicio heroico de los templarios durante 2 siglos. Argumentaban que disolver la orden basándose en evidencias tan cuestionables establecería un precedente peligroso. El Papa Clemente V se encontraba en una posición imposible. Su instinto legal y religioso le decía que las evidencias contra los templarios eran insuficientes para justificar la disolución de la orden. Pero la presión política de Felipe IV era intensa, y Clemente sabía que oponerse abiertamente al rey francés podría resultar en un cisma que destruiría la autoridad papal. Era una situación donde los principios legales y religiosos entraban en conflicto directo con las realidades políticas. La solución de Clemente V fue un compromiso que no satisfizo a nadie completamente. En la bula Vox in excelso del 22 de marzo de 1312,
el Papa oficialmente suprimió la orden templaria, pero, crucialmente, no la condenó por herejía. En su lugar, Clemente declaró que suprimía la orden por el bien de la Iglesia, debido al escándalo que había causado, pero sin pronunciarse definitivamente sobre la culpabilidad de los templarios. Esta distinción legal sutil era importante para la época. Una condena por herejía habría implicado que todos los templarios eran culpables y habrían justificado castigos severos. Una supresión, por el bien de la Iglesia, implicaba que la orden era disuelta por razones prácticas, más que por culpabilidad proven. Era una forma de satisfacer las demandas de Felipe IV sin endorsar completamente sus acusaciones. El destino de las propiedades templarias fue decidido en una bula separada, ad providam. La mayoría de las propiedades debían ser transferidas a los hospitalarios. La otra gran orden militar que podría continuar la misión cruzada. Sin embargo, había excepciones importantes. En los reinos ibéricos, las propiedades templarias fueron transferidas a nuevas órdenes militares nacionales. Y en Francia, Felipe IV logró retener control sobre muchas propiedades bajo varios pretextos. El destino de los templarios individuales varió enormemente según la región. En Francia, donde la persecución había sido más intensa, muchos templarios fueron encarcelados de por vida o murieron durante los interrogatorios. En otros países, especialmente aquellos donde las autoridades locales habían sido más escépticas sobre las acusaciones, muchos templarios fueron absueltos y se les permitió unirse a otras órdenes religiosas o vivir como pensionados de la Iglesia. Jacques de Molay y los otros grandes dignatarios templarios permanecieron en prisión durante años después de la supresión oficial de la orden. Felipe IV aparentemente esperaba que eventualmente confesaran definitivamente su culpabilidad, proporcionando justificación retroactiva para sus acciones, pero los líderes templarios se mantuvieron firmes en su inocencia, creando una situación embarazosa para el rey francés. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y Geoffrey de Charny fueron llevados a una plataforma pública frente a Notre Dame, en París, para escuchar su sentencia final. Se esperaba que confirmaran sus confesiones anteriores y aceptaran cadena perpetua. En su lugar, ambos hombres proclamaron públicamente su inocencia y la de la orden templaria, retractando todas las confesiones que habían hecho bajo tortura. Esta retractación pública creó una crisis para Felipe IV. Según la ley canónica de la época, herejes que se retractaban después de haber confesado eran considerados relapsos y debían ser entregados al brazo secular para ejecución. Era una ley diseñada para casos individuales, no para situaciones políticas complejas, como la destrucción de una orden entera. Pero Felipe IV decidió aplicarla literalmente. Esa misma tarde, Jacques de Molay y Geoffrey de Charny fueron quemados en la hoguera en la Île Auschwitz, una pequeña isla en el Sena que se usaba para ejecuciones. Según las crónicas contemporáneas, ambos hombres mantuvieron su dignidad hasta el final, rezando en voz alta y proclamando su inocencia incluso mientras las llamas los consumían. Las últimas palabras, atribuidas a Jacques de Molay, se convirtieron en leyenda. Según varias fuentes, el gran maestre maldijo a Felipe IV y al Papa Clemente V desde la hoguera, prediciendo que ambos morirían dentro del año y que se encontrarían con él ante el tribunal de Dios.
Era el tipo de pronunciamiento dramático que capturaba la imaginación medieval y que se transmitiría a través de los siglos. De manera extraordinaria, la supuesta maldición de Jacques de Molay pareció cumplirse. El Papa Clemente V murió un mes después de la ejecución, el 20 de abril de 1314, aparentemente de cáncer intestinal. Felipe IV murió en noviembre del mismo año, durante una cacería, aparentemente después de sufrir un derrame cerebral. Las muertes pueden haber sido coincidencias, pero fueron interpretadas por muchos contemporáneos como prueba de la injusticia de la destrucción templaria. Y así, entre el fuego, la traición y el silencio de una Europa que ya no sabía a quién servir, se cerró uno de los capítulos más enigmáticos y poderosos de la historia humana. Si esta historia te atrapó, si te ayudó a dormir mientras viajabas siglos atrás en el tiempo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí, cada noche es un viaje y cada historia una puerta al pasado. Activa la campanita y prepárate para soñar con las sombras de la historia.